vine a hablarle a gente que está viviendo en tiempos de dolor o en tiempos de escasez, que está limitado por una realidad. Tal vez tu nombre ha sido aflicción, tal vez tu nombre ha sido dolor, tal vez tu nombre ha sido el que genera dolor a otros. Pero yo vine a decirte hoy, Dios quiere hacerte ilustre entre tus hermanos. Dios quiere cambiar realidades. Primera de Crónicas, capítulo 4. Vamos a empezar por el versículo 9, por favor. ¿Lo tenemos todos más o menos? Compartimos la lectura y dice así: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su nombre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: o si me dierais bendición, ahí tengo hinchada, ¿eh? Ustedes no contestan, contesta él. E invocó Jabes, dice el versículo 10, versículo 10. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: si me dieres bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviere conmigo y me librares del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Amén. Dios le concedió lo que pidió. Diga conmigo: Dios le concedió lo que pidió. Amén. Bien. Jabes nació, como dice aquí, en dolor. La mayoría de los autores coinciden en que fue un parto doloroso de su mamá, y como causó mucho dolor al nacer, le puso Jabes, el que causa dolor. Pero Jabes también significa el que causa aflicción. Por tanto, algunos también sostienen que él nació en un momento de dolor, que nació en un tiempo de dolor, ya que sea que su vida, que su venida, que su nacimiento, que el momento en el que nació. Pero de alguna manera, algunas de estas cosas están identificadas con el dolor, a tal punto que su mamá le pone este nombre, Jabes, el que causa dolor o el que causa aflicción. Literalmente creo que no es un nombre lindo de llevar, sobre todo en aquella época, porque en aquella época los nombres tenían un sentido mucho más importante que el de ahora. En aquella época los nombres estaban identificados con su personalidad y con su futuro. Vos imaginate que alguien que nace lo identificás con su personalidad y con su futuro, poniéndole como nombre el que causa dolor. Pero sin embargo, Jabes, en medio de esa situación de dolor, él empieza a hacer una oración. Y esa oración consiste de 4 puntos. Y él empieza a decirle a Dios: si me dieres bendición. Él empieza pidiendo la bendición de Dios. Él empieza pidiendo que Dios lo bendiga. Y saben ustedes, la palabra bendición está asociada con 2 cosas principales: con bien hablar o con bien decir. Por ejemplo, nosotros, ¿cómo podemos bendecir a Dios? Sería imposible que nosotros pudiéramos bendecirlo de alguna manera, pero sin embargo la Biblia dice que podemos bendecirlo. ¿Cuándo? Una de las maneras, cuando nosotros hablamos bien de Él. Cuando nosotros hablamos de su grandeza, de su poder, damos testimonio de lo que Él hace, estamos bendiciendo a Dios, el nombre de Dios. Pero bendecir no solamente es hablar bien, sino tener el deseo, la actitud de hacer lo necesario para que esa persona reciba el favor que yo estoy deseando o le estoy deseando con mis palabras. Entonces, bendecir a alguien sería no solamente hablarle bien, sino yo de alguna manera ocuparme para que a esa persona también le vaya bien, ayudarlo de la manera que yo pueda. Eso en línea general la bendición. Ahora, cuando hablamos de Dios, la bendición tiene que ver con el poder sobrenatural. La bendición tiene que ver con lo que pasó con Isaac, cuando él sembró en tierra en tiempos de escasez, pero tuvo una cosecha al 100%, inesperada, totalmente poderosa, algo que no se puede manejar. Esa es la bendición de Dios. La bendición de Dios está identificada con su poder, con su unción, con la unción del Espíritu Santo. La bendición de Dios es lo que hablamos el jueves, cuando hablamos de lo sobrenatural. Eso es la bendición. Y lo que Jabes está pidiendo es bendición sobre su vida. Está diciendo: yo necesito que obres en mi vida de manera sobrenatural. Posiblemente Jabes tenía su lista de oración, como la tenemos nosotros. ¿Como la tenemos nosotros? Bueno,
su lista. Y Señor, necesito que me bendigas. Y Jabes pedía por la bendición. Y la bendición de Dios nos hace bienaventurados, nos hace felices, porque esa es otra traducción de la bendición. Bienaventurados, felices. Y Jabes pedía eso, tu bendición sobre todo lo que hago. Bendecí mi tarea, bendecí mi trabajo, bendecí mi día. Posiblemente Jabes oraba así. Pero no solamente él pide bendición, él pide algo más, que ensanche su territorio. La palabra ensanchar significa multiplicar, acrecentar, aumentar, abundar, engrandecer. La palabra territorio tiene que ver con frontera, con término, con límite. Lo que Jabes está diciendo: Señor, yo necesito romper mis límites. Yo necesito salir de la condición, del lugar donde vivo, y poder alcanzar cosas distintas. Eso está pidiendo Jabes. Yo les adelanto tal vez algo del devocional de mañana, que voy a hablar sobre esto también. Pero cuando dice que fue ilustre, quiere decir que fue más bendecido, más próspero que todos sus hermanos. O sea, él rompió sus límites familiares. Yo no sé cómo era la familia de Jabes, pero supongamos que era una familia que todos se caracterizaban más o menos por lo mismo, por vivir las mismas circunstancias, quizás el mismo nivel económico o los mismos problemas. Y Jabes dice: si ensanchares mi territorio, si yo pudiera romper estos límites donde vivo, rompe esos límites. Y Dios se lo concedió. Él rompió límites, él progresó, él avanzó, él creció en su vida personal, en sus actividades, en sus cosas. Eso es ensanchar el territorio. Posiblemente Jabes habrá dicho: yo quiero tener un mejor empleo, yo quiero progresar más, yo quiero tener un mejor puesto en mi trabajo, yo quiero que mi negocio crezca más, quiero tener otros negocios. Y Dios se lo concedió. Eso es ensanchar el límite. También le hizo una tercera petición. Dice: si tu mano estuviere conmigo. Y podemos hablar mucho de la mano de Dios, pero lo que Jabes está pidiendo es que la presencia de Dios. Recuerden que cuando Jesús echaba fuera a los demonios, le vinieron a decir que lo echaba por el nombre del Belcebú, y él dice: los demonios son los hechos por el dedo de Dios. Y el dedo de Dios es el Espíritu Santo. Lo dice también en otro evangelio. Es por el Espíritu que él hacía esas cosas. Cuando Jabes está pidiendo que la mano de Dios estuviera sobre él, Jabes está pidiendo estar con su presencia, andar con su presencia. Jabes sabe que está pidiendo que Dios le guíe, que Dios lo guarde. Eso está pidiendo Jabes, que la mano de Dios esté sobre él, que la mano de Dios obre sobre él. Jabes está pidiendo eso. Él está diciendo: tu mano conmigo, tu presencia, tu guía, tu intervención en mis asuntos, yo lo necesito. Y por último, Jabes dice: y si me librares del mal, que el mal no me dañe. Él está pidiendo ser libre del mal, de todo lo malo o de todo lo que produce cosas malas. Esa es su oración. Está diciendo: Señor, líbrame de lo malo, líbrame de lo que produce cosas malas. Y aunque él no tenía un conocimiento exacto en aquel momento, porque no estaba revelado tal cual el cielo, el infierno, el diablo, Dios, pero él está pidiendo de alguna manera: líbrame del maligno y de sus maquinaciones, porque es de lo malo y todo lo que produce mal. Entonces él está diciendo: líbrame del maligno. Y Dios le concedió lo que él pidió. Cuando yo veo que él le concedió lo que él pidió, yo en estos días estaba con esta oración. Durante un tiempo en mi vida la he hecho todos los días esta oración. Y yo entendí algunas cosas importantes sobre esta oración, porque usted me dirá: pastor, ¿por qué usted nos está hablando hoy de esta oración? Porque veo que es una oración que necesitamos también en nuestras vidas, que es hoy para nuestras vidas. ¿Por qué así? Porque la oración de Jabes es una oración que agrada a Dios. Diga conmigo: agrada a Dios. Es una oración que agrada a Dios. Y usted me dice: ¿cómo sabe, pastor, que agrada a Dios? Simple. Primera de Juan, si lo tenemos lo vamos a buscar. Primera de Juan, capítulo 5, los versículos 14 y 15. Si lo tenemos, cuando lo tengamos en pantalla, yo quiero leerlos con ustedes. Esta es una oración que agrada a Dios. Y yo lo tengo que saber, porque si yo quiero agradar a Dios con mi oración,
una de las que tengo que hacer es orar también esta oración. Mire lo que dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dios contestó la oración de Jabes porque era una oración conforme a su voluntad. Él la escuchó y le contestó todo lo que Jabes pidió. Es voluntad de Dios bendecirte. Es voluntad de Dios ensanchar el sitio de tu tienda. Es voluntad de Dios que la mano de Dios te guíe, te cuide, que la presencia de Dios esté contigo. Y es voluntad de Dios que Él te libre del malo, del maligno y de todo lo que se levante contra tu vida para que no te dañe. Es voluntad de Dios. Es voluntad de Dios. Amén. Es más, el texto dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. O sea, Él está diciendo, tenemos confianza en Dios por esto, porque es la voluntad de Dios. Al Teo me lo voy a traer acá adelante, porque te anima, te da fe. Él está ahí, el amén, así que no hay ningún problema, está entrenado el muchacho. Pero es la voluntad de Dios, tenemos confianza. Vos preguntás, ¿me bendecirá Dios? Sí, porque es voluntad de Dios, te quiere bendecir. Tenemos confianza, ¿para qué? Para ir a orar estas cosas. Tenemos confianza para pedir estas cosas, porque Él las quiere hacer en nuestra vida. Y lo que yo tengo que saber, que a Dios le agrada esta oración. Esta es una oración que tiene que ser hecha por nosotros también. ¿Y por qué digo por nosotros también? Porque hombres de Dios las enseñaron y las hicieron. Jacob peleó por la bendición de Dios. Y Oseas dice que él ganó esa bendición con lloro y con ruego. Jacob lloró, rogó por la bendición y Dios le cambió el nombre, transformó su vida y su destino, le dio un nombre nuevo, como pasó con Jabes, pasó con Jacob. No solamente Jacob, Isaías le habló al pueblo de esta bendición y les dijo como a nosotros: ensancha el sitio de tus tiendas, las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, porque te vas a extender a mano derecha, mano izquierda, y me encanta, tu descendencia heredará naciones. Vamos a habitar ciudades asoladas. Decide a alguien que está a tu lado, vas a habitar ciudades asoladas. Esto significa, Dios te va a llevar a lugares, Dios te va a poner en lugares para que lleves un avivamiento a esa tierra. Dios te va a usar con ciudades asoladas. Dios te va a usar. Yo espero que lo tome, porque Dios te va a usar para ciudades asoladas. Amén. Lo bendecimos, que arrebate esa bendición. Ciudades asoladas. Pero no solo Isaías, Nehemías, Esdras, cuando fueron a edificar los muros, el templo, si usted mira continuamente, ellos hablan de cómo la mano de Dios había sido favorable para con ellos. Y no solamente ellos, los discípulos en el Nuevo Testamento, ellos oraron y dijeron: Señor, concédenos que prediquemos la palabra. Y tú extiende tu mano. Esa fue la oración. Extiende tu mano, dice la palabra, y la mano del Señor estaba sobre ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor, porque la mano de Dios estaba sobre ellos. Jesús mismo, cuando enseña la oración, el Padre Nuestro, cuando le dicen los discípulos: enséñanos a orar, Jesús, entre las peticiones del Padre Nuestro, pone: líbranos del mal. Oren todos los días: líbranos del mal. Esta es una oración que le agrada a Dios. Esta es una oración para hacer. Esta es un arma que Dios nos dio para este tiempo. Y yo lo creo con todo mi corazón. Por eso estoy hablando de esto. Porque esta es una oración para este tiempo. Yo la incluyo entre mis oraciones. Señor, dame bendición.
¿Quién no necesita la bendición de Dios? ¿Quién no necesita que Dios le dé favor a sus tareas, a sus actividades? ¿Quién no necesita que Dios bendiga su economía, su familia? ¿Quién no necesita eso? Necesitamos hacer de esta oración nuestra oración. ¿Quién no necesita que Dios ensanche el territorio? Es una oración para nosotros en este tiempo, que el propósito principal que vamos a tener de aquí a fin de año es ensanchar nuestro territorio, es romper límites, es salir de estados donde estamos y que Dios nos lleve a nuevas realidades. Eso es lo que Dios quiere hacer. Esa es una oración para este tiempo, que la mano de Dios esté con nosotros. En este tiempo, mi amigo, más que nunca necesitamos la presencia de Dios con nosotros. Necesitamos su guía, su directiva. ¿Te has encontrado en situaciones que no sabes cómo salir, cómo resolverlas, cómo cambiar? Entonces, es lo que dijo Santi hoy. Necesitas una palabra de Dios, porque Dios tiene una salida preparada para tu vida. Dios no te va a dejar en el estado en que estás. Dios tiene una salida. ¿Y qué necesito? Su mano. Que Él me guíe, esa es su mano. Buscar su guía, buscar su dirección. Señor, mostrame, enséñame, que tu presencia vaya conmigo. Moisés oraba esto: Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Eso oraba Moisés. Y el Salmo 133 dice que a los hijos de Israel hizo conocer sus obras, pero a Moisés notificó sus caminos. Moisés sabía por dónde ir, porque Dios lo guiaba. Moisés sabía dónde encontrar agua cuando faltaba. Moisés sabía dónde encontrar cómo hacer para la comida, para el pan. ¿Por qué? Porque Dios le guiaba. Y yo tengo que entender que es una oración para mí en este tiempo, para los que necesitamos la guía de Dios, para los que estamos en lucha, para aquellos que el enemigo se está levantando. Necesitas que Dios te libre de toda artimaña del enemigo. Necesitamos que los planes del enemigo no prosperen en nuestra vida. Una oración que he hecho mucho en estos días: Señor, que ninguna arma forjada contra tu pueblo prospere. Que nada prospere. Necesitamos en este tiempo que lo que está sucediendo a nuestro alrededor en este mundo no nos toque. Gálatas dice que Jesús vino para librarnos del presente siglo malo. Él vino para librarte de las cosas de esta tierra. Necesitamos su bendición. Necesitamos su mano, que Él extienda el sitio de nuestras tiendas. Y necesitamos que Él nos libre del mal. Por eso esto es una oración para hacer en este tiempo. Pero por sobre todo, estoy orando o pidiendo esto, porque lo que nosotros necesitamos es cambiar realidades. Las necesitamos. Y aquí este hombre, Jabes, cambió sus realidades. Cambió su nombre. Dejó de llamarse Dolor y empezó a ser ilustre. Empezó a ser el más bendecido, el más próspero entre sus hermanos. Él cambió sus realidades. Esta es una oración que cambia realidades. Esta es una oración que evidencia el propósito de Dios. Y yo vine a decirte, iglesia, esta es una oración que tenemos que empezar a orar. Agregala a tu vida de oración, sumala a tu vida de oración, orala durante el día. Señor, dame bendición. Señor, mostrame la salida. Señor, extende tu mano sobre mí. Líbrame del poder del enemigo. Ensancha mi territorio. Esta oración cambia realidades. Y yo vine a hablarte esto hoy porque es un arma que Dios nos está dando para cambiar nuestras realidades. Tenemos que cambiar realidades. Ese es el propósito de Dios, cambiar tus realidades. Concretamente, yo vine a hablarle a gente que está viviendo en tiempos de dolor o en tiempos de escasez, que está limitado por una realidad. Tal vez tu nombre ha sido aflicción, tal vez tu nombre ha sido dolor, tal vez tu nombre ha sido el que genera dolor a otros. Pero yo vine a decirte hoy, Dios quiere hacerte ilustre entre tus hermanos. Dios quiere cambiar realidades. Y eso es lo que yo te vengo a predicar.